Julio, un abrazo desde Tacna, gracias por acompañarnos, te saluda Fernando Rondinel. Toledo, ¿cómo ves este paso que se ha dado por parte del proceso de extradición para traerlo a nuestro país? ¿Cuál es el análisis que tenemos básicamente lo que le va a pasar a Toledo cuando sea extraditado a nuestro país? Muy buenos días. Sí, buenos días, Fernando. Gracias por la comunicación, como siempre. Bueno, lo primero que habría que decir es que esta es una decisión tomada en el marco de un proceso que tiene aristas tanto judiciales como políticas. Esta última ha sido una decisión política, es decir, las autoridades norteamericanas han decidido en instancia final aprobar la extradición del señor Toledo, de tal manera que estará llegando seguramente en los próximos días o en las próximas semanas como máximo. ¿Y el mensaje que nos deja esto? No, yo creo que hay varios mensajes, ¿no? El primero es que evidentemente el crimen no paga. Digamos, todos quienes cometen delitos desde el poder deberían ser procesados, investigados, procesados y eventualmente sancionados, condenados por delitos de corrupción o en el caso de algunos otros que ejercen delitos desde el poder y quizá de manera funcional a esos delitos de corrupción, quienes cometen también delitos contra la humanidad. Y estoy pensando obviamente en la señora Boluarte, que hoy día hace gala con su ministro Otárola de un desapego absoluto por los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Pero el señor Toledo tendrá que responder por delitos de corrupción y seguramente lo que pasará una vez que llegue aquí es que el Ministerio Público habrá solicitado una prisión preventiva para que él tenga que afrontar el proceso penal en situación de detenido, ¿no? Ahora, sí, pues el tema con Toledo es corrupción, básicamente, con Dina Boluarte, y yo le sumaría a Merino, es derechos humanos, violaciones de derechos humanos. Sí, por cierto, ¿no? Sin duda Merino, lo que ha pasado con Merino es sintomático, ¿no? Es sintomático de lo que puede pasar cuando el poder está cooptado por una camarilla de impresentables, que lo único que espera del poder es beneficiarse de él, y cuando es necesario ejercer el castigo contra gente que ha delinquido con graves delitos de violación a los derechos humanos, pues no pasa nada. El caso de Merino es ese, básicamente, ¿no es cierto? El Congreso blindándolo, evitando siquiera la investigación en su contra, pero el mensaje también es, Fernando, porque lo que ha pasado con Toledo, pues tiene varios años ya. El mensaje es que la justicia llega, ¿no? Puede tardar, pero llega. Pero y en el caso de los delitos contra los derechos humanos, a diferencia de los delitos de corrupción que todavía no lo son, los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles. Claro. De tal manera que siempre se cernirá la amenaza de que los alcance la ley, de que los alcance la justicia, ¿no? Claro, pero estamos fortalecidos en el tema de lucha contra los delitos que se cometen contra los derechos humanos en el Perú, porque por el lado de la corrupción se ha demorado, pero se camina, ¿no es cierto? Desde la extradición de Fujimori hasta llegar ahora a este último capítulo con Toledo. Y el equipo Lavallato y todo lo que ha funcionado en este aparato del lado de la Fiscalía hacia el Poder Judicial. ¿En derechos humanos vamos igual? No, lamentablemente no, y lo demuestran, Fernando, el hecho de que muchos crímenes todavía cometidos durante la época del conflicto armado interno todavía ni siquiera están judicializados, ¿no? Pero esto tiene una explicación que seguramente es también la explicación de lo que está pasando, del drama por el que estamos atravesando en estos días, y es que la mayoría de las víctimas de delitos contra los derechos humanos son personas que en su momento ni siquiera tenían DNI, es decir, no eran ciudadanos o ciudadanas, y hoy día son sus familiares, ¿no es cierto? Las personas que en su momento sufrieron los embates de la guerra, del terror, son hoy día las personas que salen a marchar contra un gobierno que los ha olvidado sistemáticamente, contra un grupo de personas que digitan a ese gobierno y que los tiene olvidados absolutamente, y a pesar de eso, y a pesar de que han sido ellos víctimas del terror, son llamados hoy día terroristas porque protestan y alzan su voz disidente, ¿no? Ya, pero y los hechos cometidos, sea Merino y escandalosamente Boluarte, tendrían que llegar en un momento dado a una
a una sentencia y una sanción para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Hoy estoy viendo un gobierno que continúa amenazando y tratando de ser más represivo, tratando de aumentar penas, incluso a través de cambios en el código. Pero tendría que llegarse en su momento a sanciones para que esto sea ejemplarizador en nuestro país. Siento que en derechos humanos no avanzamos así. Sí, es cierto, es cierto. Ahora, en tanto el sistema judicial, el sistema de administración de justicia al interior del país no funcione o funcione tardíamente, siempre se podrán activar los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, el sistema interamericano, por ejemplo, para que se encuentre que efectivamente, como ha ocurrido tantas otras veces, el Estado peruano tiene responsabilidad por la actuación de algunos de estos sujetos. Y frente a eso, la justicia local tendrá que reaccionar y tendrá que abrir investigaciones y eventualmente procesos penales y eventualmente también tendrá que condenar a los sujetos que son los que han cometido esos delitos. Yo lo que auguro es que más temprano que tarde la señora Boluarte, el señor Otárola y varios otros más, Merino por supuesto, ojalá, a pesar del blindaje del Congreso, responderán a la justicia y tendrán que ser tratados como lo que son, como asesinos, lamentables asesinos además de personas humildes a las que el Estado les ha dado la espalda históricamente. Corrígeme, pero tengo la sensación que la Fiscalía hoy, esta Fiscalía, ayuda a proteger a esos que están vinculados a violaciones de derechos humanos. Sí, yo no tengo ninguna duda de que hay un acuerdo, una conciliación, una conversación previa entre el Congreso, quienes representan al gobierno, porque yo creo que Boluarte en verdad es un títere de ciertos intereses poderosos, y el Ministerio Público, ¿no? La señora fiscal de la Nación se ha ocupado bastante más en sostener que los manifestantes conforman organizaciones criminales que en combatir a las verdaderas organizaciones criminales, ¿no? Y ha olvidado que existen, entre otras cosas, lo que hablábamos hace un rato, es decir, muchos más casos de derechos humanos que casos de terrorismo. El terrorismo fue felizmente y finalmente erradicado, ¿no es cierto? Ya no estamos en la guerra que nos sumió en el drama en los últimos años del siglo pasado, pero las violaciones a los derechos humanos permanecen. Y sin embargo, la señora fiscal de la Nación decide fortalecer las fiscalías antiterrorismo y debilitar las fiscalías antiviolación a los derechos humanos, lo cual es insólito y habla de cuál es su verdadera entraña y cuál es su verdadero objetivo. Sin duda, ser un apéndice del gobierno y ser un brazo armado de su ejecución criminal. Sí, el mismo hecho de los cambios, ¿no? Que lleva, ya todo cambio lleva a nuevamente empezar de cero. Así es. Varios de los casos están teniendo ese tratamiento. Un caso que probablemente no tenga que ver con digamos, derechos humanos dentro del país, pero que es importante para darse cuenta qué es lo que está pasando, es el caso de Sebastián y Rodrigo, ¿no? Estos dos chicos que estuvieron en Bali y que uno de ellos fue muerto en Indonesia. Ajá. ¿No? Ese caso se estaba viendo en una Fiscalía de Derechos Humanos. Fíjate pues que tras la decisión de la fiscal de la Nación, ese caso vuelve a foja cero, porque ¿por qué? La Fiscalía que estaba viendo ese caso ahora se dedica solamente a ver casos de terrorismo, ¿no? Paso. La cambió la Fiscalía a terrorismo y era de derechos humanos. Así de brutal, y eso es lo que hace una Fiscalía como la de la señora fiscal de la Nación. Uh-huh. ¿Qué es lo que te deja del Congreso de la República? Mira, Fernando, varias veces lo hemos dicho, y no solamente este Congreso, pero creo que este Congreso ha enfatizado mi juicio. Creo que el Congreso no es otra cosa que una confluencia de organizaciones criminales, ¿no? Uh-huh. O sea, en el Congreso están representadas una cantidad de organizaciones criminales que probablemente sí sean representativas del espectro del crimen organizado en el país. O sea, están ahí y con mucha claridad los dueños de las universidades chicha, ¿no es cierto?, que han
permitido además todo el desplume de la SUNEDU, ¿no? Están los dueños de los transportes informales, están los faites del Callao representados bastante bien en una señora que desde gallita gritando estupideces todo el tiempo. Están, bueno, todas las organizaciones criminales que te puedas imaginar están representadas en el Congreso, los tenderos, en fin, todos, ¿no? ¿Y tú considerarías organizaciones criminales también a la gente de izquierda? Sin duda. Hay varios ahí que se escudan tras una presunta visión progresista y no son otra cosa que también miembros de intereses criminales. Porque, mira, yo recuerdo tuvo su láser al Congreso por JP, ¿no es cierto? Sí. En la época de Verónica. Y ¿sabes qué me ha chocado? O sea, yo sé que hay un montón de cosas por las cuales el Congreso a uno le hace hacer hígado, desde los lobbies, Sí. el que no se quieren ir, los sueldos, la semana de representación. Pero los escucho a los parlamentarios decir, yo quiero cambiar la Constitución porque no tenemos acceso a salud y estos conchudos tienen clínica privada. Sí. Yo que no veo el progreso del neoliberalismo que ha venido a nuestro país y tienen iPhone 14 y que se lo dan gratis y que la gente y el pueblo se muere de hambre y tienen buffet. O sea, los de la derecha los puedo entender, pero los de izquierda que ni eso mínimo hayan podido deslindar desde su ingreso al Parlamento, es que se acomodan y se aconchaban con el sistema. Sí, yo creo que frente a eso, que es verdaderamente obsceno, Fernando, un Congreso que realmente mire por la gente tendría que oponerse absolutamente a algo como eso, ¿no? Pero sí, pues es lamentable, ¿no?, que mientras haya un nivel de pobreza como el que existe en el país, estos sujetos que son además precisamente, o sea, deberían representar a la población y terminan representando a los que son sus principales verdugos, ¿no? Tengan esos privilegios y esas goñerías, ¿no? ¿Crees que se van a adelantar las elecciones? ¿Hacia dónde debería ser la salida? Hay unos que hablan de que se vote ahora y se pase a un referéndum. Bueno, mira, yo veo, y eso puede ser una visión pesimista, pero no veo una salida clara. ¿Ya? En el último tiempo he visto más bien que la señora Boluarte y sus esbirros, los que la contienen en el poder, los que la hacen presentar proyectos como el que tú mencionabas para draconizar las penas en el Código Penal, se han empoderado, ¿no? O tienen la percepción de estar empoderados. De tal manera que no veo intención siquiera de adelantar las elecciones, una intención real desde el propio Ejecutivo. Sin embargo, la salida, y siempre será una salida coyuntural, Fernando, porque en verdad aquí la solución no es mirar el problema inmediato, sino saber, entender que es un problema estructural, que tiene años y que sí se puede resolver de alguna manera, o que podemos ir hacia una resolución con una nueva constitución, con un nuevo pacto político, porque de eso se trata. Este es un momento constituyente. O sea, la gente saliendo en las calles y el 70% apoyando la posibilidad de una nueva constitución habla de un hartazgo, ¿no?, en las leyes, en las reglas de juego entre quienes nos gobiernan y quienes son gobernados. Sí, pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Esperemos que la presión en las calles, aunque está tan diezmada por la represión y por los días, el tiempo que pasa, y también la presión internacional, porque no hay que descartar eso, termine por adelantar ese momento. Muchas gracias por acompañarnos, Julio, el día de hoy. No, gracias a ti, Fernando, como siempre. Un abrazo para todos, para toda Tacna. En 9:55, Julio Arbizu nos acompañaba el día de hoy, es procurador anticorrupción. Estaba con nosotros a esta hora de la mañana.